Hola, buenos días a todos. Hola, 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 hola. Voy a abrir la cámara. Ah, pero no sirve la cámara, ¿no? Ya. ¿No? Sí. Ah, hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos todos. Vamos a esperar 2 minutitos, doctora, por favor, doctora Ana. Podemos esperar 5 minutitos que se conecten más personas. Justamente es que hemos tenido algunos retos con el internet. Gracias a todos los que ya se están conectando, doctora Sandra, doctor Fidel, gracias por estar aquí, a todos ustedes. Vamos a dar 5 minutitos. Bueno, ya son 10:04, vamos a dar otros 3 minutitos, por favor.
Hola, buenos días a todos. Gracias por este tiempo de espera, doctora Ana Laura. Eh, pues ya estamos en tiempo, vamos a dar inicio. Es para nosotros un gusto que tengamos este día a la doctora Ana Laura Martínez Hernández. Les voy a platicar quién es ella. Gracias a su profesora, la doctora Elizabeth Hernández Ruiz, es la jefa del servicio de ginecología del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso y quien, gracias a su apoyo, nos envía a la doctora Ana Laura Martínez, que es residente de cuarto año de ginecología y obstetricia. Me encanta porque tenemos siempre su apoyo de este servicio para nosotros y han habido pláticas al respecto con temas súper interesantes y espero que esta vez presten mucha atención. Les presento, ella es egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y tiene eh, tuvo un cargo como parte de atención en la consulta médica general en la clínica de Mexfan. También tuvo cargo como médico en un consultorio privado y también como médico general del turno matutino en el Hospital Militar de Zona en Ciudad Ixtepec. Ella actualmente cursa el cuarto año de la residencia de ginecología y obstetricia, o sea, prácticamente ya casi ginecóloga, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por este tema tan importante y que a un primer nivel es muy útil saberlo. Le cedo el micrófono y la... Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Buenos días, ¿podrá? doctora. Sí, se oye muy bien, doctora, gracias. Gracias, muy amables. Buenos días. Bueno, mi nombre es Ana Laura Martínez Hernández. Soy residente de cuarto año de ginecología y obstetricia de nuestro Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. Y pues el día de hoy les voy a presentar el tema llamado el semáforo del sangrado uterino anormal. Vamos entrando por la definición. Este término pues se refiere al sangrado uterino de cantidad, duración u horario anormal. El sangrado uterino normal puede ser de causa por patología uterina estructural o de causas no uterinas, que más adelante vamos a ir desglosando cada una de ellas. Esta patología en la mujer tiene una prevalencia del 11 al 15% y es en mujeres en edad fértil no embarazadas y es un motivo de consulta muy frecuente con nosotros. En cuanto a la etiología del sangrado uterino anormal, bueno, vamos a ver que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en el 2011 introdujo el término y se publica y se aprueba y es actualizado en el 2018 como los acrónimos de PALM-COEIN. En cuanto a lo que es PALM, bueno, vamos a referirnos a las causas de tipo estructural y COIN las causas no estructurales. Las de tipo estructural, PALM se refiere a pólipos, adenomiosis, leiomiomas y de tipo malignidad. Las causas no estructurales se refiere a coagulopatía, de tipo endometrio, iatrogenia, causas no clasificadas y a una disfunción ovárica, perdón. En cuanto a las de PALM, es el acrónimo y pues se refiere a la palma y coin se refiere más que nada a monedas en inglés. Entonces, en cuanto al semáforo del sangrado uterino normal, se introdujo este término para el tema precisamente para saber diferenciar en qué momento como médicos vamos a ser capaces de saber cómo quedarnos a una paciente en nuestra consulta o en qué momento ya mandarla a un segundo nivel de atención. Entonces, por eso creamos el semáforo del sangrado arterial normal. En cuanto a los colores, pues el verde puede ser un manejo ambulatorio, un manejo que nosotros como médicos podemos tratar en nuestra consulta. El amarillo se refiere a precaución, es decir, hay un foco rojo en esa paciente, pero que en ese momento muestra una estabilidad hemodinámica, entonces podemos tratarla todavía, pero tenemos que protocolizarla y posteriormente pueda ser derivada a otro nivel de atención. Y la urgencia, que sería el foco rojo, es cuando la paciente ya tiene posiblemente una patología muy grave y que requiere obviamente de un segundo nivel de atención que nosotros en nuestra consulta no lo podemos quedar. Entonces,
derivado de esto, vamos a ver que de acuerdo a cada color, vamos a ver qué patologías son las que nos podemos tratar y cuáles son las que debemos de derivar. En cuanto a en el foco verde, son pacientes que podemos ver de forma ambulatoria. En este caso pueden ser pacientes que presentaron un sangrado uterino anormal y quedaron con una anemia de tipo leve, en este caso clasificada de acuerdo a la OMS, que haya un descontrol del ciclo menstrual o que más que nada sea por motivo de anticoncepción. ¿Qué podemos hacer con esas pacientes? Pues podemos observarlas, se les da un ajuste hormonal, se suplementa con hierro o algún tratamiento farmacológico que en ese momento la paciente pueda, con la que pueda estar bien y se pueda mejorar el sangrado. En cuanto a al semáforo amarillo, vamos a ver que se refiere a, en este caso, de tipo más que nada estructurales, como son miomas, pólipos y adenomiosis. En ese tipo de patologías tenemos que llevar un protocolo con nuestras pacientes y ya tenemos que iniciar solicitando estudios de laboratorio, pidiéndole un ultrasonido transvaginal, quizá una histeroscopía diagnóstica, pero son pacientes que a pesar de que tienen sangrado uterino anormal, en ese momento no requieren hemotransfusión o están hemodinámicamente inestables. Por eso podemos todavía protocolizarlas en la consulta, en nuestra consulta y posteriormente si tendría que ser algún tipo de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, pues ya poco a poco se van protocolizando. Y la urgencia nos referimos a una hemorragia aguda, es decir, una hemorragia que en ese momento la paciente tiene y nos llega prácticamente chocada, con una anemia severa, que está hemodinámicamente inestable. Entonces son ese tipo de pacientes los que nosotros no nos podemos quedar en la consulta o si tenemos la capacidad en nuestro consultorio o hospital de tratarlas, pues se tratan en ese momento, pero son pacientes que van a meditar hospitalización o que hay que derivarlas a un hospital donde tenga todo lo necesario para que podamos hospitalizarla, quizá transfundirla. Si son pacientes que ameriten algún tipo de legrado o alguna meubiopsia, por ejemplo, por eso hay que referirlas de forma inmediata. Muchas veces realizamos una meu hemostático, un legrado hemostático, entonces por eso es importante pues referirlas en ese momento. Ahora sí, vamos a empezar hablando con cada una de las patologías de acuerdo al acrónimo que les había comentado. En este caso vamos a empezar con las de tipo estructural, que son con el acrónimo PALM, que se refiere a palma. La primera patología hablando es acerca de los pólipos. Los pólipos endometriales pues son una causa común de sangrado uterino anormal. La mayoría de estos pólipos pues son benignos y la prevalencia de pólipos endometriales va a aumentar con la edad. También puede haber pólipos a nivel de cervix, que son los pólipos que pueden estar prolapsados, pueden ser, y los que están obviamente en el endometrio, que nosotros no podemos visualizar, pero que sí pueden ser causa del sangrado en la paciente. En cuanto a la epidemiología con los pólipos, pues del 10 al 15% de las pacientes son asintomáticas. A veces, generalmente, si realizamos una histeroscopía, pues más que nada es incidental el hallazgo, porque puede ser una histeroscopía para una biopsia endometrial y ahí se observa que pues también tienen un pólipo. Del 20 al 30% cursan con un sangrado uterino anormal. El 12% de las mujeres que presentan algún pólipo en algún momento, pues es en el estado de la premenopausia y únicamente del 0 al 12.9% pueden tener un potencial maligno. Dentro de los factores de riesgo de estos, vamos a ver que el uso del tamoxifeno en pacientes que pues tuvieron el antecedente o están en tratamiento con tamoxifeno por el cáncer, en este caso el SIA de mama, por ejemplo, pacientes con síndrome metabólico, con síndrome de Lynch, recordando que con el síndrome de Lynch se aumenta el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer y especialmente el colorectal y el endometrial. También está el síndrome de Cowden, que en este sí es un trastorno en el cual es de tipo genético y hereditario, que igual se forman múltiples tumores benignos y tienen mayor riesgo para SEA de mama y de endometrio también. Y bueno, muy importante igual, obesidad y diabetes mellitus entran dentro de los factores de riesgo para las pacientes que vayan a presentar un pólipo. El cuadro clínico de las pacientes, bueno, el síntoma más importante o el más frecuente, el más común que nos va a decir toda paciente que llega a nuestra consulta es que hay un sangrado intermenstrual. Dejan de reglar y en algún momento vuelven nuevamente a sangrar. Puede haber también sangrado después de realizar esfuerzos, algún tipo de esfuerzo o levantar objetos muy pesados, o si van, por ejemplo, al gimnasio después de levantar pesas o algo, empiezan con el sangradito. Es decir, ya pasó la regla, pero vuelven a sangrar únicamente. No es un sangrado constante, es un manchado que van a estar teniendo. Síntomas menos frecuentes, pues igual puede haber sangrado postcoital, sobre todo si son pólipos que están a nivel de cervix. Puede también ser un sangrado postmenopáusico
eh, o los que son pues, a través de un prolapso del nervio cervical. Entonces, pacientes van a tener ese tipo de síntomas. En cuanto al diagnóstico, bueno, podemos hacer en nuestros pacientes, pues obviamente es muy importante, aparte de la anamnesis que tenemos que realizar en ellas, la exploración física con las pacientes también es muy importante. En este caso, realizar de primera instancia una especuloscopía a toda paciente que nos refiera a un sangrado uterino anormal. Es un, es algo muy importante porque al momento de realizar la especuloscopía podemos observar el cervix y si ese pólipo está prolapsado a nivel cervical, pues en ese momento incluso podemos realizar el tratamiento con la paciente, que consistiría en retirar el pólipo. También la ecografía transvaginal o el ultrasonido transvaginal, pues igual nos otorga imágenes en las cuales pueden ser sugestivas de un pólipo, una sonohisterografía o una histeroscopía, que en este caso pues sería la de elección. Puede ser una histeroscopía diagnóstica y a la vez también para el tratamiento, porque en ese momento se puede retirar el pólipo como está en la imagen. Como les decía, la histeroscopía sería el tratamiento en este. ¿Por qué? Porque hay una visualización directa del endometrio, podemos ver a qué nivel está ese pólipo y podemos quitarlo en ese momento. Además de que con la histeroscopía, pues podemos detectar otro tipo de patologías también. Y bueno, los pólipos múltiples, pues tienen 3 veces más de riesgo de recurrencia que los pólipos que son únicos. La otra patología de nuestro acrónimo PALM es la adenomiosis. La adenomiosis se define como la presencia de glándulas endometriales y estroma dentro del miometrio. Y esto es muy frecuente que se presente en pacientes con leiomiomas o también pacientes con endometriosis. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico es muy parecido. La epidemiología, bueno, es una prevalencia difícil de tratar o de saber cuánta es la prevalencia, porque generalmente el diagnóstico de ese tipo de patología es por histopatología. Entonces, por eso la falta de diagnóstico estandarizado por imagen no lo tenemos como tal y la prevalencia no la podemos definir estrictamente, ya que del 20 al 30% de las pacientes con superada histerectomía, sobre todo por un diagnóstico de leiomiomatosis, ya cuando se da el diagnóstico histopatológico, también nos reportan que tienen focos de adenomiosis o en su defecto que era adenomiosis únicamente. Los factores de riesgo para la adenomiosis, pues también está el número de gestas que sea mayor a 2 partos, que la paciente tenga abortos previos, que haya tenido el antecedente, en este caso aquí mencionamos dilatación y curetaje, es decir, que haya tenido algún tipo de legrado uterino instrumentado, que tenga algún tipo de cirugía uterina previa, como una miomectomía o alguna otra cirugía previa, y el uso de tabaco. El cuadro clínico en las pacientes con adenomiosis, pues es un dolor crónico, dismenorrea y dispaurenia, así como sangrado aumentado en volumen de un 25 a un 60%. Y cuando nosotros hacemos la exploración física y realizamos un tacto bimanual a nuestra paciente, vamos a palpar un útero agrandado irregular. Como les decía, está muy asociado también a patologías como la leiomiomatosis en un 40%, en la endometriosis un 11% y en pacientes que tienen también diagnóstico de pólipos endometriales un 7%. Y bueno, ¿cómo vamos a abordar a nuestra paciente? Tenemos que hacer una buena anamnesis, como les había comentado desde un principio, a toda paciente, no únicamente paciente ginecológica se tiene que realizar, sino que todo tipo de pacientes. La anamnesis es fundamental en nuestros pacientes. Entonces, en este caso, preguntamos antecedentes ginecobstétricos, la menarca, cómo son los ciclos menstruales. La paciente hay que preguntarle si tienen dolor durante la menstruación, es decir, la dismenorrea, dolor en las relaciones sexuales. A la exploración física tenemos que hacer tacto bimanual. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué? Porque vamos a palpar cómo se siente ese útero, si está móvil, si está agrandado, si se siente blando. El útero generalmente de una paciente con adenomiosis se siente globoso, está gordito. Y dentro de los estudios de imagen que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico, también tenemos el ultrasonido endovaginal y la resonancia magnética. Siendo el ultrasonido endovaginal para diagnóstico el de primera línea. Vamos a observar que se ve un útero globosito, se ve gordito. Entonces, y de segunda línea también es la resonancia magnética, que en este caso igual en la imagen que les dejo, es un útero que igual se ve agrandado, se ve globoso, y en la flecha señalada se ven en los foquitos de adenomiosis, y se ven en estas.
Entonces son los dos métodos en los cuales podemos hacer el diagnóstico, pero generalmente o la mayoría de las veces no nos reportan como tal el diagnóstico de adenomiosis, a menos que el ginecólogo o el especialista ya tenga la sospecha directa de una adenomiosis, pues quizás sí lo lleguen a reportar, pero como les comento, generalmente el diagnóstico es más que nada histopatológico. Para el tratamiento, ¿qué factores tenemos que evaluar con la paciente? Pues la edad, el deseo de embarazo, los síntomas y las enfermedades pélvicas coexistentes. ¿Por qué? Porque para el tratamiento de la adenomiosis pueden ser dos vías. La definitiva, o si en este caso es una paciente joven que desea preservar la fertilidad, bueno, pues en ellas podemos utilizar progestinas, en este caso como el DIU de levonorgestrel, que su uso ya está probado durante 5 años y tiene un efecto directo sobre los focos adenomiósicos. Entonces podemos utilizar un DIU de levonorgestrel en pacientes que desean o que son muy jóvenes y que desean preservar la fertilidad. También podemos utilizar anticonceptivos orales combinados, los cuales van a provocar una desidualización y una consiguiente atrofia del endometrio sobre las lesiones adenomióticas. Esto va a producir amenorrea en las pacientes, disminuye el volumen menstrual y alivia la dismenorrea también. También pueden ser análogos de la GnRH también que podemos utilizar, que serían los agonistas de la GnRH, los de segunda elección, ya que van a suprimir la secreción de FSH y de LH. O una cirugía conservadora, que en este caso sería una adenomiomectomía. Y el tratamiento definitivo para esas pacientes, pues va a ser en este caso la histerectomía. Como se observa en la imagen que les dejo, que es, bueno, se ve un poquito borrosita, pero es un útero que se ve obviamente globosito, agrandado, y en este caso el diagnóstico nos lo dieron como adenomiosis. La otra patología que tenemos de nuestro crónimo PALM, pues es la leiomiomatosis o leiomiomas. Estos van a ser tumores pélvicos que van a ser los más comunes en la consulta y de sangrado uterino anormal en la mujer también. Son tumores fibromusculares monoclonales benignos del miometrio, que abarcan músculo liso, fibroblastos del miometrio y así como la matriz extracelular. Y bueno, pueden estar en cualquier parte de nuestro útero, como ven en la imagen, pueden ser miomas submucosos, subserosos, intramurales, pediculados. Y para todo esto, nuestra Federación Internacional de Ginecología Obstetricia nos ha otorgado un sistema de clasificación de acuerdo a en qué lugar estén los miomas. Entonces clasificó de acuerdo al lugar en el que se encuentren los miomas en una puntuación de 0 a 8. Los miomas FIGO 0 son miomas que son pediculados, que son como si fueran pólipos prácticamente porque son pediculados. El FIGO 1 son miomas submucosos, como se ve en la imagen, que tienen menos del 50% que llegaran a ser intramurales, que es que estén dentro del miometrio, son más que nada en la mucosa, por eso son submucosos. FIGO 2, que son más que nada, más del 50% intramural, pero que sí abarcan prácticamente la mucosa. El FIGO 3 se refiere a miomas intramurales completamente, así como el FIGO 4, nada más que el FIGO 4 es más que nada allá a nivel subseroso. El FIGO 5 igual son miomas que están a mayor al 50% intramural, están en medio, es un útero que se va a ver todo con chipotes. FIGO 6 son miomas subserosos, igual menos del 50% intramural. Y el FIGO 7 es un mioma subseroso y pediculado, y el FIGO 8 entra de otros. ¿Por qué? Porque también pueden ser miomas que pueden estar a nivel de cervix, los llamados miomas abortados, pacientes que llegan con sangrado transvaginal abundante, que aparentemente dan hasta sospecha de un aborto en evolución, pero si realizamos una especuloscopía podemos observar el mioma y de hecho podemos torcerlo y se resuelve el problema de la paciente. Y bueno, los miomas submucosos, que son los que sobresalen hacia la cavidad uterina, se relacionan con mayor frecuencia a un sangrado menstrual abundante y significativo. Generalmente los miomas, como lo decimos comúnmente, si los miomas mientras no generen tanto sangrado, no hay necesidad de operarlos en ese momento porque podemos usar otro tipo de tratamiento, pero los miomas que son muy sangrantes y provocan estados de anemia en la mujer, pues sí hay que operarlos. Y en este caso los de mayor frecuencia son los miomas submucosos.
Ahora, el cuadro clínico en estas pacientes la vamos a clasificar en tres categorías. La primera es un sangrado menstrual abundante o prolongado, síntomas relacionados con el volumen como presión y dolor pélvico o una disfunción reproductiva. Entonces, en la primera categoría, la menstruación en las mujeres va a ser abundante, también puede ser prolongada, que es el patrón típico de todos los leiomiomas y el síntoma más común de los fibromas, porque las pacientes llegan porque tienen sangrados abundantes, sangran durante 1 o 2 meses y todo esto pues también les condiciona un estado de anemia. Síntomas relacionados con el volumen como la presión y el dolor pélvica, en este caso son miomas gigantes que tienen un fondo uterino hasta de 20 centímetros o hasta más, prácticamente como si fuera de un embarazo ya a término. Obviamente, al ser un mioma agrandado, gigante, pues generan síntomas relacionados con el volumen, en este caso dolor pélvico, tienen molestias para acostarse, como si fuera un embarazo prácticamente. Y una disfunción reproductiva. Pacientes que tienen múltiples miomas pueden también tener trastornos en cuanto a infertilidad, abortos espontáneos o algún tipo de complicación obstétrica con ellas. ¿Cómo debemos evaluar a nuestras pacientes? Bueno, es muy importante que sepamos cómo son las características del sangrado según nuestro sistema de la FIGO, porque como les di, hay miomas que generalmente, como los gigantes, pues generan más que nada síntomas compresivos, no son miomas tan sangrantes, por eso es que se dejan mucho tiempo. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, en el hospital, que llevan 10 años con ese mioma y que llegan al hospital ya para protocolizarse después de que pasaron 10 años porque generalmente no les causó ningún tipo de molestia con la menstruación, pero lo que pasa con ellos es que obviamente la pancita pues les va creciendo y entonces ya empiezan a generar trastornos compresivos a nivel abdominal y es por el motivo por el que llegan a la consulta, no tanto porque tengan trastornos en el sangrado. Son miomas que llevan un largo tiempo de evolución en las pacientes, pero que como generan síntomas compresivos, pues ya se llegan a protocolizar. El segundo punto igual es que en las pacientes tenemos que realizar un tacto bimanual. Como les comentaba, igual la especuloscopía es muy importante en toda paciente ginecológica que llega a la consulta. La especuloscopía y el tacto es muy importante. Igual tenemos que solicitar estudios de laboratorio en nuestra paciente, biometría hemática, tiempos de coagulación, química sanguínea para descartar si tiene algún estado de anemia o alguna alteración en la coagulación. Igual pidieron, si son miomas que no los palpamos gigantes, pues en el ultrasonido para ver a qué nivel están los miomas. En casos muy extremos, pues tenemos que necesitar una resonancia magnética o una histerosonografía o una histeroscopía cuando serían miomas muy pequeños. Pero generalmente lo que siempre solicitamos pues, son un ultrasonido. Y dependiendo de la cantidad o del útero tan grande que palpemos, si lo podemos ser pélvico o puede ser endovaginal, porque a veces pueden ser miomas muy chiquitos, pero que realmente generan mucho sangrado, entonces solicitamos un ultrasonido endovaginal. Para el tratamiento de los leiomiomas, bueno, puede ser un tratamiento de tipo expectante, tratamiento médico, quirúrgico o una embolización de arterias uterinas. El expectante, pues quizás son pacientes que fueron nada más un hallazgo en el ultrasonido que se hicieron y que comentaron, reportan en el ultrasonido que tienen miomas las pacientes, pero realmente hay pacientes que tienen miomas, pero no les genera, de acuerdo a la localización, pues no le va a generar síntomas. Tratamiento médico, miomas que a lo mejor sí son sangrantes, pero que no generan en la paciente un estado de anemia. Y quirúrgico, que son miomas que son tan sangrantes que ya la paciente ya ha sido hemotransfundida, tiene que tomar hierro constantemente para que no esté en un estado de anemia, o como les comentaba, los miomas gigantes que tienen síntomas compresivos. Y la embolización de arteria uterina igual es un tipo de tratamiento, pero que generalmente pues no lo realizamos, es más que nada el tipo quirúrgico, en este caso la histerectomía. Y bueno, para no eh, llenarlos de tanta información, vamos a ver un caso clínico respecto a lo que llevamos hasta ahorita en cuanto al tema. Este caso clínico es un caso que tuvimos en el hospital y es una paciente obstétrica que tuvimos al año pasado, me parece. Es una paciente de 39 años de edad que nos llegó al servicio de urgencias y bueno, la pasaron a tococirugía con el diagnóstico de un embarazo de término, más miomatosis uterina de grandes elementos y un feto en presentación pélvica sin trabajo de parto. Como antecedentes ginecobstétricos de importancia en ese momento para la paciente, pues la menarca inició a los 13 años, ciclos menstruales regulares de 30 por 5, vida sexual a los 20 años, número de parejas 1, era sugesta 3 y abortos 2.
Es una paciente que ya cursa con el diagnóstico de pérdida gestacional recurrente. Es una paciente que si ella ya conocía su diagnóstico como tal, de que ella cursaba con miomatosis y miomatosis uterina de grandes elementos. Entonces, ella ingresa, se monitoriza al feto y bueno, pasa a quirófano por diagnóstico de baja reserva fetal. Y como hallazgos durante la cirugía, que esas son, les muestro las imágenes de la cirugía en ese momento, se observa miomatosis uterina de grandes elementos, un feto en presentación pélvica con circular de cordón a cuello y un nudo verdadero de cordón apretado. Entonces, en la segunda imagen que ustedes pueden observar en la presentación, que es esta, que es cuando exteriorizamos el útero, y bueno, intentamos de hecho exteriorizar porque no se logra exteriorizar por completo, ya que la paciente tenía miomas prácticamente en la cara posterior. Esto de acá es el fondo uterino, aquí vienen las salpinges, y acá está pegado un mioma. En esta parte de acá es donde se ve en esta imagen la cara posterior y aquí se ve otro mioma también. Y no pudimos exteriorizar por completo porque tenía mioma prácticamente a nivel cervical también. Entonces, por ese motivo, incluso cuando intentamos extraer al bebé fue un poquito más complicado porque el mioma pues estaba ahí también. Ahora, con respecto a este caso, es muy frecuente que pacientes que tengan miomatosis uterina y embarazo tengan amenazas de aborto, riesgo de pérdida gestacional en el segundo trimestre, que haya nacimientos pretérminos, que haya ruptura de membranas y presentaciones fetales anómalas, que fue como en esta paciente que venía el bebé en presentación pélvica. Y en esta imagen podemos observar, esto pues fue más que nada como un hallazgo, un nudo verdadero de cordón con la paciente. Ahora, de acuerdo a lo que hemos o planteamos que es con la clasificación de la FIGO, ¿a qué clasificación de la FIGO corresponden estos miomas, que son los que ustedes pueden observar en la pantalla? ¿Pueden colocar su respuesta en el chat? El doctor Jacobo puso 6. 6, ¿ok? Bueno, recordando la clasificación que ya habíamos comentado, sí, también puede ser una clasificación 6, pero sobre todo también es una FIGO 7, porque estaba completamente así, tenía como, el primer mioma de acá sí correspondería también a la clasificación 6, pero se clasificó como una 7, porque prácticamente esa es toda la cara anterior del útero y aquí está el mioma, era como si tuviera, bueno, tenía las bolas prácticamente en cara anterior, lateral y toda la cara posterior. Y les comento igual acá, también correspondía a una FIGO 2, como les comentaba, fue difícil extraer al bebé porque había otro mioma igual prácticamente casi a nivel del segmento. Y había otro mioma, les dejamos también como 2.5 porque tenía toda la cara posterior, también estaba con los miomas. Entonces, por eso es importante la clasificación de la FIGO y en toda paciente también que ustedes tengan en su consulta para control prenatal y que tengan como diagnóstico miomatosis uterina, es importante y dependiendo de la clasificación de la FIGO, es importante que ustedes comenten qué tipo de factores de riesgo tiene la paciente. En este caso de nuestra paciente, pues ya había tenido 2 abortos previos y este tercer embarazo pues fue de mucho riesgo con ella y afortunadamente logró llegar hasta prácticamente a término. Sin embargo, sí hubo muchas complicaciones al momento de la extracción del bebé. Con esta paciente en ese momento no se realizó una histerectomía, sin embargo, se continuó protocolizando en la consulta porque prácticamente se pasó de urgencia a quirófano por el diagnóstico fetal que tenía en ese momento. Ella realmente no estaba en condiciones como tal para que termináramos en una histerectomía, pero se protocolizó y supongo que en este momento aún no ha sido operada porque ella todavía tenía todavía deseos de fertilidad a pesar de su diagnóstico y cómo se vio en ese momento el útero. Entonces únicamente se le ha dado seguimiento en la consulta externa. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? Si alguien tiene dudas, a favor de colocarlas en el chat. Y aprovecho para comentarles que el link de registro se envía al final y no es necesario que coloquen su nombre porque nos
más, o más bien tomamos en cuenta el que usted Bueno, en cuanto a la pregunta que comenté en el chat, si se podría hacer la miomectomía en ese momento, generalmente cuando pasamos una paciente a una miomectomía son pacientes que han sido protocolizadas bien, que en ese momento no cursen con anemia, que tengamos sangre disponible para la paciente y que esté en óptimas condiciones. Nuestra paciente pues prácticamente llegó en la reunión, perdón, en urgencias, se pasó a tococirugía porque algo habían visto desde urgencias con el bebé. Cuando se monitoriza al bebé, pues presenta una alteración en su registro y fue por eso que se pasó de urgencia a quirófano, sabiendo obviamente que teníamos un diagnóstico de miomatosis uterina. Entonces, no estaba la paciente en condiciones, se cursaba con un estado de anemia. Discúlpeme por no poner los estudios de laboratorio. Sin embargo, no, en ese momento no estaba en condiciones para un segundo procedimiento quirúrgico. Fue el motivo por el cual no se le pudo realizar ningún otro procedimiento. Afortunadamente, la paciente no tuvo ninguna otra repercusión, ninguna alteración. Fue difícil volver a cerrar nuevamente el útero, pero ya no se realizó ninguna porque teníamos que tenerla en condiciones. Además de que, pues, también servicio de anestesiología, nos evalúa el estado de la paciente y es lo que nos dice si está en condiciones o no para ese momento. La paciente no cursó con una adecuada, bueno, no en una adecuada, sino que no cursaba con un adecuado protocolo, por lo que por eso no, en ese momento no se hizo ninguna otra cirugía. Pero si son pacientes que ya están protocolizadas para miomectomía, con sangre disponible y que sabemos que vamos a realizar eso y no una cesárea de urgencia, pues sí se pudiera. Sin embargo, la paciente, como les comentaba, estaba también clasificada como una FIGO 2, una FIGO 2.5, entonces realmente es complicado, sobre todo porque es FIGO 2, realizar miomectomías en ella, pero de los que estaban como FIGO 7, pues sí se pudieran realizar. Bueno, continuando con el tema, vamos ahora con el último acrónimo de PALM, que en este caso sería malignidad. Hablando de malignidad, bueno, vamos a hablar del término de hiperplasia endometrial, que consiste en la proliferación de glándulas endometriales de tamaño y de forma irregular, con un aumento en la relación glándula-estroma mayor al 50%. En cuanto a la epidemiología de ese tipo de pacientes, aumenta con la edad. 133 pacientes por cada 100.000 mujeres va a tener seguramente algún tipo de hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial se clasifica como sin atipias y con atipias. Generalmente, anteriormente había otro tipo de clasificaciones, pero actualmente es una hiperplasia endometrial sin atipias o con atipias. En este caso, la que es sin atipias corresponde a una edad promedio en la mujer de 50 a 54 años. La que es con atipias corresponde a 60 a 64 años. Y la coexistencia de hiperplasia y carcinoma es en el 37% de los casos. Y únicamente entre el 1 y el 14% de las mujeres con sangrado postmenopáusico padecerán cáncer de endometrio. Dentro de los factores de riesgo para una hiperplasia endometrial, pues está el antecedente de síndrome de ovario poliquístico, la obesidad, la edad avanzada, pacientes nulíparas, así que nunca han tenido un embarazo, la menarca temprana, la menopausia tardía, el síndrome de Lynch, que ya habíamos comentado, que era la patología en la cual se asociaba más a cáncer de endometrio, y el uso de tamoxifeno, en este caso en pacientes que tengan el antecedente de cáncer de mama y que actualmente estén cursando o estén tomando todavía tamoxifeno, hay que estar vigilando el grosor endometrial. Y bueno, la causa de esta, pues por una estimulación crónica de estrógenos sin oposición de la progesterona, es lo que va a ocasionar que el endometrio pues se vaya engrosando. El diagnóstico de estos, bueno, es un sangrado uterino normal en la perimenopausia y en la menopausia temprana, recordando que la definición de menopausia pues es un estado en el cual la mujer deja de menstruar durante un año. Si la paciente llega y dice, yo menstrué desde el 2022 y ahora hace un mes volví a sangrar, eso ya no es normal en la paciente y tenemos la obligación de estudiar a nuestra paciente. En ese momento, ¿qué vamos a pedir? Bueno, vamos a pedir estudios de imagen. El principal que tenemos, y a lo mejor el que tenemos o toda paciente tiene a su alcance, pues es el ultrasonido.
en este caso un ultrasonido endovaginal. También podemos hacer una histerosonografía o una resonancia magnética, pero el ultrasonido prácticamente es el de elección y además también en cuanto a los costos es el que mejor se adapta para cada paciente. Tendría que, nada más que endovaginal. Y para hacer el diagnóstico, pues igual es histopatológico. ¿Qué tenemos que hacer? Toma de biopsia. La toma de biopsia puede ser por medio de un ameubiopsia con una cánula de papel o por una histeroscopía, que es el de elección, para hacer una biopsia endometrial. En este caso, como les dije, el ultrasonido, que es el de elección, nos van a reportar, o el médico radiólogo que nos vaya a reportar, va a reportar el grosor del endometrio. Y es muy importante que tengamos este dato actualizado para que nosotros sepamos qué vamos a hacer con nuestra paciente. Pacientes que ya estén en estado de posmenopausia, el grosor endometrial mayor a 4 milímetros, nos están dando una pauta para decirnos que tenemos que enviar a nuestra paciente a toma de biopsia, porque eso ya no es normal en ella. Y en la perimenopausia, un grosor endometrial mayor a 5 milímetros igual nos da el foco rojo. ¿Por qué les comento esto? Porque de acuerdo a la literatura, en este caso, que es la bibliografía que yo los marco ahí abajito, nos dice que un espesor endometrial de 4 milímetros o menos tiene un valor predictivo negativo mayor al 99% para el cáncer de endometrio y mayor a 4 milímetros sí se asocia más que nada a un cáncer de endometrio. Por eso toda paciente que ya sea un sangrado postmenopáusico y que reporte el ultrasonido un grosor endometrial mayor a 4 milímetros, incluso de 3 a 4, porque se ha visto igual, de acuerdo a los estudios, que pacientes que a pesar de que tienen 3 milímetros de grosor en su endometrio, pueden tener una hiperplasia con atipias, por ejemplo, y ahí ya vamos, ahí ya es diferente también el tratamiento. Entonces, por eso es tan importante en que sobre todo en pacientes postmenopáusicas que tengan sangrado, ese es un foco rojo muy importante. De acuerdo a nuestro semáforo, no es algo que debamos derivar a urgencias, pero sí es algo que tenemos que derivar a un segundo nivel, sobre todo para la toma de biopsia. Ahora, como les comentaba, se divide la hiperplasia sin atipias y con atipias, y dependiendo de esto va a ser el tratamiento. Sin embargo, a pesar de que cada uno del tratamiento llega a ser de alguna forma no distinta, pero sí lo de primera línea pues cambia, generalmente todas terminan en el mismo tratamiento. Entonces, por ejemplo, en la hiperplasia sin atipias, en esas pacientes se les puede realizar biopsia cada 6 meses, estando vigilando que esa hiperplasia no vaya a progresar a una hiperplasia con atipias o en su defecto que progrese a un CA de endometrio. Y podemos hacer tratamiento con progestágenos, en este caso del levonorgestrel o la medroxiprogesterona, que es la progesterona que tenemos también. Y el tratamiento quirúrgico, cuando hay un sangrado uterino persistente o que la paciente tenga rechazo al tratamiento quirúrgico, que no quiera que le hagamos histerectomía, podemos dar tratamiento farmacológico y estar vigilando a nuestro paciente. Pero obviamente, pues, ¿qué paciente va a estar cómoda biopsiándola cada 6 meses? O sea, es difícil, además de que la regresión es de un 89 a un 96%. En cuanto a la paciente con hiperplasia con atipias, esta paciente podemos observar, igual, si no quieren tratamiento quirúrgico, puede hacer una biopsia cada 3 meses, dar tratamiento con progestágenos, que es lo mismo, DIU, de levonorgestrel o una medroxiprogesterona, y el tratamiento quirúrgico de primera línea es histerectomía. Entonces, generalmente nosotros en la consulta que tenemos pacientes con diagnóstico de hiperplasia, ya sea sin atipias o con atipias, se le explica a la paciente cuál es el pronóstico, cuáles son los posibles, en este caso cuando hay sin atipias, que pueden progresar a una con atipias o en su defecto hasta un cáncer endometrial, generalmente pues aceptan el tratamiento quirúrgico. Y son pacientes que se protocolizan y pasan a tiempo quirúrgico para una histerectomía. Y bueno, ya entrando ahora el segundo grupo de patologías que corresponden a COI, que son las causas de tipo no estructural, vamos a describir a cada una de ellas. En este caso, la primera de nuestro acrónimo COI son coagulopatías. En este caso son trastornos de coagulación que pueden causar un sangrado uterino normal, abundante. Y bueno, en cuanto a las ovulopatías, son más que nada o más comunes en pacientes en edad reproductiva. Es muy difícil que podamos encontrar pacientes ya arriba de los 40 años o en el estado de la menopausia con un trastorno de coagulopatía que nos pueda hacer que sangren demasiado. Entre el 15 y el 29%
Pueden tener algún tipo de diátesis hemorrágica como una enfermedad de von Willebrand, que es la más común, una trombocitopenia inmunitaria o algún defecto en la función plaquetaria que hagan que nuestra paciente sangre demasiado. En este cuadrito nos dice cómo podemos detectar un trastorno de la hemostasia en pacientes con sangrado menstrual excesivo. Y bueno, en este caso incluye más que nada nuestra anamnesis, nuestro interrogatorio, que es muy importante. Pacientes que tengan sangrado menstrual abundante desde la menarquia y que además tengan antecedente de hemorragia posparto, un sangrado relacionado con algún tipo de cirugía, que sea de cirugía, perdón, sangrado asociado al trabajo o a una cirugía dental, y que tengan además dos o más de los siguientes síntomas, que en este grupo incluyen moretones una o dos veces al mes, epistaxis una o dos veces al mes también, o un sangrado frecuente de las encías, y que tengan un historial o una historia familiar de síntomas hemorrágicos. Son pacientes que, si son jóvenes en estado reproductivo y ustedes le preguntan ella dice, no, pues sí, doctora, tuve hemorragia en mi primer parto, o que cada que me hacen algo una cirugía dental, pues igual sangro mucho, me salen moretones de la nada, o sea, que sangre mucho de la nariz, todo eso nos da un foco rojo para decir que posiblemente nuestra paciente tenga algún trastorno de la coagulación y es lo que le está condicionando un sangrado uterino anormal. En cuanto al manejo, pues vamos a solicitar también estudios de laboratorio. En este caso, lo más común en esas pacientes que tengan un trastorno por coagulopatías es el factor de von Willebrand, deficiencia del factor von Willebrand. No es lo común en que lleguen eso, bueno, que tengan un trastorno hematológico, bueno, de trastorno de la coagulación como tal, corresponde únicamente al 1%, pero es importante saberlo también. Entonces, ¿qué vamos a solicitar? En la evaluación, biometría hemática, tiempos de coagulación, el cofactor del factor de von Willebrand, el antígeno de ristocetina de von Willebrand y una fracción beta de gonadotropina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, en este caso, en la enfermedad de von Willebrand va a haber cofactor y antígeno de ristocetina de von Willebrand positivo, así como la actividad del factor 7. También hay otra patología que se llama tromboastenia de Glassman, en la cual hay disminución de la agregación plaquetaria y también puede condicionar un sangrado uterino anormal. En este caso, son pacientes que no podemos quedarnos a nosotros solos. Y bueno, ya es obviamente paciente para que vaya con el especialista. Va a ser en colaboración con un hematólogo, el ginecólogo, incluso con medicina interna para que podamos llevar el tratamiento de nuestra paciente. Y dependiendo de la patología de la cual sea la causa del sangrado, pues vamos a tratar a nuestro paciente. El grupo de patologías en cuanto al acrónimo COIN es la disfunción ovárica. En este caso, pues es un espectro de trastornos asociados con un sangrado uterino irregular y abundante en el contexto de una disfunción ovulatoria, debido a los efectos del estrógeno crónico sin ninguna oposición. En el UpToDate lo clasifica también con el acrónimo HIPOP, que en este caso sería de tipo 1, que es el de causa hipotalámica, de tipo 2 en la hipófisis, únicamente en este caso serían otras variantes, y la tipo 4 con la P. Entonces, de acuerdo a esto, las causas pueden ser también clasificadas como fisiológicas y patológicas. En cuanto a las fisiológicas, bueno, la adolescencia, la perimenopausia, la lactancia y el embarazo son causas que pueden causar una disfunción ovárica. Las patológicas, el hiperandrogenismo, la disfunción hipotalámica, la hiperprolactinemia, una enfermedad tiroidea, hipofisiaria o una falla ovárica prematura pueden igual causar una disfunción ovárica. Y en este cuadrito podemos observar las causas igual, ya aquí las marcan como una inmadurez al inicio de la menarquia o declive perimenopáusico, que igual había comentado. En este caso, pues los extremos de la vida, ¿no? Pacientes muy jovencitas que empiezan con su menarquia y las que llevan a estar en un estado de perimenopausia. Cuando hay ejercicio intenso, trastornos de la alimentación como la anorexia, el estrés, el hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, la hiperprolactinemia, una menorrea de la lactancia, un adenoma pituitario u otros tumores hipofisiarios, el síndrome de Kallmann, tumores, traumatismos o radiación del área hipotalámica o pituitaria, un síndrome de Sheehan, un síndrome de la silla turca vacía o una hipofisitis linfocítica,
que es una enfermedad autoinmune, igual puede causarnos una disfunción ovulatoria. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la evaluación en cada paciente? Bueno, vamos a hacer la evaluación de acuerdo a la edad de nuestra paciente, porque como les dije, son pacientes jóvenes. Entonces, pacientes que están en la edad de entre 3 y 18 años, que es aproximadamente a los 13 que iniciamos, bueno, a partir de los 2 años la menarquia. En ese grupo de pacientes vamos a considerar, en este caso, pues, van a llegar a la consulta sobre todo por una anovulación, que es la principal causa del desarrollo uterino normal en la adolescencia, la anovulación. El 80% de las mujeres tienen ciclos regulares 3 años después de que inician su primera menstruación. Entonces va a ser un motivo, pues, de consulta. La obesidad también contribuye a ciclos anovulatorios en la adolescencia y por lo tanto a trastornos del ciclo menstrual también. Y los trastornos de la coagulación, en caso de que tengan sangrados abundantes, como les dije, hay que buscar un trastorno de la coagulación. En cuanto, cuando es el segundo grupo que entran mujeres de 19 a 39 años, lo más frecuente que podemos encontrar en esas pacientes es un síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, en este grupo de edad, vamos a tener que hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. El diagnóstico más que nada es clínico. Tratamiento como tal para ese síndrome no existe, es únicamente que se logra controlar, pero que digan que están curadas por un ovario poliquístico realmente no, pero sí es una enfermedad que se puede controlar. Entonces son pacientes que seguramente pues tienen clínicamente datos de una paciente con resistencia a la insulina, tienen sobrepeso u obesidad, datos de hiperandrogenismo, tienen mucho vello púbico, mucho vello facial, este, datos de acantosis y que tengan trastornos del ciclo menstrual. Entonces vamos a hacer más que nada el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, que es un tema también muy amplio, igual un tema muy importante, que espero en alguna otra ocasión se pueda también desarrollar para que sepan, porque no nada más por ultrasonido que se hace el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Nosotros en la consulta vemos que se derivan muchos pacientes de otros centros de salud o hospitales por el diagnóstico de que tienen ovario poliquístico. El radiólogo te puede reportar una poliquistosis ovárica, pero no es sinónimo de que tengan un síndrome de ovario poliquístico, que es muy distinto. Ese síndrome lo tenemos que hacer clínicamente y también por imagen también, obviamente, porque es importante contar los folículos y ver qué tamaño tienen los ovarios, pero no porque te reporten en el ultrasonido que tiene poliquistosis ovárica es sinónimo de síndrome de ovario poliquísticos. Es también clínico. Y obviamente, dependiendo de eso, pues dependerá también el tratamiento de toda paciente. Entonces, en ese grupo de edad hay que considerar el síndrome de ovario poliquístico dentro de las causas de una disfunción ovárica. Y si en el ultrasonido nos reportan un engrosamiento endometrial, también debemos considerar en este grupo, pues que no debe ser una lesión premaligna o maligna en este grupo de edad, porque no es lo común, pero puede llegar a pasar. Y en pacientes que ya entraron a la perimenopausia o en estado de menopausia, pues van a haber una disfunción ovárica secundaria a la transición que va a existir en esto. La menopausia es un estado fisiológico en la mujer, entonces van a haber alteraciones del ciclo menstrual, van a arreglar inicialmente quizá cada 2 meses, cada 3, cada 6, hasta que se les retire por completo la menstruación. Igual hay que descartar una patología endometrial, como comentábamos en el apartado de malignidad, que toda paciente que ya entró en un estado de menopausia y vuelve a sangrar es un foco rojo para nosotros. Igualmente hay que descartar un embarazo y el uso de terapia hormonal, pues tampoco proporciona regularidad en la menstruación ni en la anticoncepción. Y el tratamiento en ese tipo de pacientes, bueno, en pacientes de 3 a 18 años de edad podemos dar anticonceptivos orales combinados, igual que en el segundo grupo, y también tenemos que, obviamente, si es una paciente que tiene un síndrome de ovario poliquístico, pues tenemos que dar tratamiento no nada más farmacológico, sino también tiene que hacer en cuanto a la dieta nutricional, tiene que regular su peso corporal, hacer actividad física, todo eso. Y pacientes que estén en el estado de la menopausia, podemos igual dar a lo mejor un DIU de levonorgestrel, terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos orales combinados, siempre y cuando recordando que nuestra paciente que ya entró en estado de menopausia hemos descartado algún tipo de hiperplasia, podemos dar el tipo de tratamiento. Si no hemos biopsiado a nuestra paciente y ya está en la menopausia y sangró o sigue sangrando, tenemos que biopsiarla siempre antes de que nosotros lleguemos a tomar la decisión de qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Y bueno, en la otra
parte del acrónimo COIN, pues es la disfunción endometrial, que es un trastorno primario del endometrio. Son trastornos secundarios de tipo inflamatorio o infeccioso, como la endometritis o la enfermedad pélvica inflamatoria. En este caso, pues el diagnóstico es excluyendo por exclusión otras causas que puedan, en mujeres en edad reproductiva aparenten, que tengan una aparente adecuada función ovulatoria. Y bueno, la otra causa, pues pueden ser las causas iatrogénicas, que en este caso las define como un espectro de dispositivos médicos e intervenciones farmacológicas que causan o contribuyen a un sangrado uterino anormal. Dentro de ellas van a entrar la anticoncepción, la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia y otros. En la anticoncepción, pues obviamente los anticonceptivos pueden causar un sangrado vaginal anormal, los que son de tipo estrógeno-progestina o los que solo contienen la progestina, y los dispositivos intrauterinos también pueden causar un sangrado anormal. Los que solo contienen progestina, el sangrado y el manchado prolongado, pues son efectos secundarios comunes y a lo mejor también son una causa porque causan mucha incomodidad en las pacientes de que lleguen a la consulta. La terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, pues pueden igual desarrollar un sangrado uterino y sin embargo eso también puede estar asociado también a alguna otra causa como fibromas, adenomiosis o pólipos endometriales, también puede ser la causa de ese sangrado. Y otros, pues puede ser el uso de anticoagulantes o algunos fármacos esteroideos y antipsicóticos que pueden tener como efecto secundario que tengan sangrados uterinos anormales, que entran en la causa iatrogénica. Y en las causas no clasificadas, que es la última letra de nuestro COIN, pues es un grupo de entidades que causan un sangrado uterino normal mal definidos y que son menos frecuentes o su papel en la patogenia del sangrado uterino normal no está bien definido. En este caso entran los defectos en la cicatriz de una cesárea, una malformación arteriovenosa uterina, una vascularidad miometrial mejorada, otros como por ejemplo la sarcoidosis, que no tiene nada que ver con lo ginecológico, pero también entra como una causa no clasificada. No es lo común, pero puede llegar a pasar. Bueno, y una vez terminando de describir a todas las patologías que incluyen el PANCOIN, vamos a hablar de la evaluación inicial con nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una evaluación inicial con una paciente con un sangrado uterino normal? Bueno, esto es a manera de resumen. Tenemos que hacer bien nuestra historia clínica y el examen físico. Y en segunda instancia, pedir también los estudios de laboratorio que van de la mano, que son biometría hemática completa, tiempos de coagulación, sobre todo si es una mujer joven y que sospechamos algún trastorno hematológico, pues también tiempos de coagulación, pruebas de función tiroidea también, es muy importante, los niveles de prolactina, niveles de andrógenos, FSH, LH y niveles de estrógeno son nuestra base en toda paciente que nos llegue con un sangrado uterino normal y que tenemos que solicitar. Estudios de imagen, pues de primera línea vamos a ver un ultrasonido, que generalmente lo solicitamos siempre transvaginal, a no ser que la paciente pues sea núbil, pues ya pedimos un ultrasonido pélvico y es el estudio de imagen de primera línea en la mayoría de las pacientes. Un ultrasonido igual se puede combinar con una histeroscopía para proporcionar una mayor información sobre las lesiones que sobresalen hacia la cavidad endometrial. Sin embargo, pues no es muy al alcance de todos los pacientes. Afortunadamente en nuestro servicio pues tenemos también histeroscopía, entonces generalmente llegan a la consulta con un ultrasonido previo en donde se detecta algún pólipo y pueden pasar a una histeroscopía diagnóstica y tratamiento también. Las metas del tratamiento, bueno, pues son más que nada corregir o tratar la etiología primaria subyacente. Si está presente y es factible tratarla, pues la vamos a tratar luego. Mejorar la calidad de vida de la paciente. Toda paciente que tenga, por ejemplo, el diagnóstico de endometriosis, que tenga todo el tiempo, que venga la menstruación dismenorrea, o los leiomiomas que causan, los que son sangrantes que causan todo el tiempo, que menstruan durante un mes, 2 meses, que las ponen en un estado de anemia. Prevenir un episodio de sangrado uterino agudo, también eso es muy importante. Tenemos que prevenir o tratar la anemia en ese momento con las pacientes y tratar de establecer un patrón de sangrado regular, que menstruen mes con mes. Y en este caso igual prevenir o detectar una hiperplasia endometrial que esta pueda evolucionar a un cáncer endometrial. En cuanto al sangrado uterino normal agudo, que se refiere en este momento que eh, son pacientes que nos van a llegar seguramente
con algún tipo de inestabilidad hemodinámica. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Una evaluación rápida con nuestro paciente, determinar la etiología posible del sangrado transvaginal y definir el tratamiento. Como es un sangrado uterino normal agudo en ese momento, vamos a buscar en nuestra paciente datos de inestabilidad hemodinámica y de hipovolemia. Si de ser así, que es una paciente que viene sangrando así abundante, pues hay que colocar una o dos vías permeables y mantener componentes disponibles porque son pacientes que van a meditar seguramente hemotransfusión. Y si no está en ese momento no tenemos la capacidad resolutiva, pues es enviar a otro nivel de atención para que en ese momento pues pueda llegar, por lo menos canalizar a la paciente y si amerita transfusión o amerita algo más, pues ya pasa directamente a eso. Y la paciente estable, pues únicamente hay que continuar el algoritmo, el protocolo de estudio con las pacientes. Y bueno, hasta acá no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, porque pues ya vamos a las conclusiones prácticamente de lo que es nuestro tema en Mm, este momento. La, doc- la doctora, si el bebé tenía bajo peso y que si ustedes les explican a las pacientes que sus hijos pueden salir con o No escucho bien, pero ya leí la pregunta. Claro, sí, esta paciente que tenemos venía prácticamente de medio privado. No es una paciente a la que le damos el control del embarazo. Como les comentaba, es una generalmente en nuestro hospital, afortunada o desafortunadamente, nos llegan pacientes prácticamente que no a todas les podemos llevar el control prenatal porque vienen de otros lugares o porque vienen generalmente referidas de la consulta privada. Entonces, sin embargo, esa paciente obviamente se le explicó y la paciente ya sabía que por sus antecedentes de abortos previos, pues obviamente el riesgo de que hubiera perdido a este bebé, pues igual era muy alto, que afortunadamente llegó a término, pero que igualmente se le explicó que la presentación en la cual venía su bebé en ese momento, que estaba en presentación pélvica, pues era secundario de todos los miomas que pues ella tenía. Y obviamente igual se le explicó que la extracción fue muy difícil por los mismos que tenía, no se pudo entrar donde usualmente entramos para hacer un corte para una cesárea, pero que afortunadamente pues su bebé sí se quedó a cargo de pediatría, nació con bajo peso, pero afortunadamente todo salió pues, fue favorable para ella. No sé si tengan alguna otra. gracias, gracias, doctora. Sí. Ajá. No, es que comento que no hay más preguntas, doctora. Ah, muchas gracias, gracias. Bueno, en cuanto a las conclusiones, bueno, ahora sí que lo que nos vamos a llevar a casa, ¿no? Como en toda ponencia. La anamnesis, como yo les comentaba desde que empezamos el tema, y la exploración física son fundamentales para el diagnóstico de un sangrado uterino normal. Siempre. Es importante que hagamos un buen interrogatorio, una exploración física, y siempre preguntar a nuestras pacientes de una forma común, coloquial, ¿no? Porque a veces preguntamos en términos médicos y las pacientes por pena, pues te dicen sí o no, pero a veces no saben ni siquiera qué es lo que les estamos preguntando. Entonces es importante que sepamos saber cómo preguntar a la paciente para hacer un buen interrogatorio. Igual que las causas estructurales son las principales causas del sangrado uterino normal, como en este caso habíamos comentado que los miomas, la adenomiosis, son de las principales causas de un sangrado uterino normal. Y también muchas causas del palm point pueden coexistir en una misma paciente y tratar la causa subyacente pues es imprescindible. Hay pacientes que tienen hiperplasia endometrial más nematosis uterina. Entonces, por eso se dice que coexisten. Y finalmente, por ejemplo, cuando tienen una hiperplasia y nematosis uterina, pues el tratamiento es el mismo, una histerectomía, ¿no? Y bueno, el tratamiento agudo consta de una evaluación rápida con la paciente, como les comentaba, determinar la etiología de la paciente y elegir el tratamiento de acuerdo a las características de cada paciente. Y bueno, hay que recordar que de acuerdo al semáforo, pues se va a determinar en qué momento enviar a la paciente a un segundo nivel de atención y no hacer esperar a nuestra paciente que pues siga con sangrado abundante o que llegue incluso hasta chocarse y hasta después decir, ah, bueno, ahora sí la vamos a mandar, ¿no? Y pacientes con sangrado uterino normal agudo con alteraciones hemodinámicas, y de inmediato, igual, es prácticamente lo mismo que les comentaba, enviar a segundo nivel de inmediato. Y bueno, pues sería todo en cuanto al tema. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda.
Pues quiero felicitarla ampliamente, doctora. Es un tema muy bonito explicado, la verdad, muy útil para un primer nivel de atención. Felicidades también a la doctora Elizabeth. Eli, la verdad es que sé que ella está muy pendiente de ustedes como residentes y está ahí revisando la exposición y todo, y de verdad les agradecemos muchísimo. Y a ti, doctora, porque pues muy bonita tu plática. Y pues ya se les está enviando el Gracias. link para que puedan ustedes ya contestar su pequeño cuestionario que se les hace para que puedan ustedes recibir su constancia si aprueban el formulario. También les recordamos que deben de anotar su nombre en su dispositivo para que podamos cotejar ambas cosas, tanto el formulario como el nombre que colocan en su dispositivo. Y también se les mandó o se les está enviando ya el link de YouTube, donde pueden ustedes ver las sesiones pasadas. Y esta, por ejemplo, pues que se subirá en el futuro, ¿no? En cuanto sea editada por parte de Joshua, que es la personita que nos ayuda muchísimo para editarlas, subirlas constantemente. Entonces, la doctora Cintia Joana pregunta si ya no se ocupa la ergonovina en el sangrado uterino anormal, doctora. No, no tenía, de hecho no. Ergonomina no, de hecho, la ergonomina prácticamente ya casi ni siquiera la encontramos en el medio, pero no, en este momento no. Gracias, gracias, doctora. Sí, Sí, aprovechen, por favor, que está la doctora para que respondan sus dudas. La verdad que es un tema bastante frecuente, ¿no? así es. Es una patología muy frecuente en todas las edades, como lo pudo mostrar usted. Y pues yo creo que todos los que estamos viendo pacientes, bueno, sobre todo quienes ven adultos, pues tienen atención a mujeres con sangrado, ¿no? Anormal. Pues parece que ya no hay más preguntas, doctora. Ok, Pues le agradezco nuevamente y pues muchísimas gracias. esperemos que no sea la última vez porque necesitamos siempre que estarnos actualizando de muchos términos, ¿no? Como en este caso que está hablando de la ergonovina y todo, ¿no? El manejo de ciertos medicamentos que ya no se utilizan o que también ya están proscritos. Gracias, Así es. doctora. Muchas gracias. La doctora Eli, gracias. Ya le mandó felicitaciones la doctora Eli a la doctora Laura. Sí, doctora, Gracias. gracias a usted. Bueno, Muchas pues entonces la despedimos, doctora, agradeciéndole por esta facultad de medicina y cirugía y como bien les comentaba, esperando que no sea la única vez que venga. Gracias. muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas. En un momento más les vamos a dar informes respecto a anuncios, invitaciones de los próximos eventos que se van a llevar a cabo. Evento de la próxima semana, en un momento más los vamos a estar compartiendo, por favor. No se vayan mientras contesten sus formularios por su formulario, por favor.